buenas noches a todos, amados hermanos. Estamos una vez más en la casa de Dios, aquí en Iglesia Restauración, Luz a las Naciones, para alabar, para adorar, para glorificar el nombre de Dios y para estar en unidad como es el deseo del corazón de Dios. Entonces damos la bienvenida a todos los amados hermanos y como también damos la bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos que van a escuchar esta transmisión, esta predicación de la palabra. Dios los bendiga, los amamos en Jesús, nuestras oraciones por ustedes, esperando que la presencia de Dios los acompañe, que la mano de Dios no les falte nunca, que el poder de Dios esté en su vida, pues estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy peligrosos, como dice la palabra del Señor, tiempos en los cuales ningún ser mortal puede vivir sin tomarse de la mano de Dios. Nosotros tenemos la dicha, tenemos ese grande privilegio que el Dios vivo y verdadero, el Dios creador de los cielos y la tierra, creador nuestro, nos ama. ¿Nos ama Dios? Tu mejor aplauso al Señor, amada iglesia. Ese aplauso es para nuestro Dios que nos ama y que está presente en medio de nosotros. Nosotros no le vemos, pero le sentimos. Allá donde usted está, amable hermano y amigo, yo sé que usted también, ahí donde está, Dios está ahí a su lado. Dios le ama. Y Dios quiere que usted aparte un momentito de su tiempo y escuche su voz a través de su palabra. Dios le ama y Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas en su vida. Oremos un momento. Querido Dios que estás en los cielos, Señor, venimos delante de tu presencia a poner, Señor, a tus pies nuestra vida. Estamos muy necesitados de ti, Señor. No hay nadie que nos pueda amar a tanto como tú nos amas. Señor, pedimos en este momento que bendigas a todos los hermanos, a todos los amigos, a la audiencia, Señor, que escucha estas transmisiones de Iglesia Restauración, Luz a las Naciones. Sean benditos cada uno. Allá donde se encuentra en su hogar, quizá en su negocio, en su taller, en la oficina, posiblemente en algún hospital, tal vez en una cárcel, tal vez va de viaje, a donde quiera que usted vaya, Dios le ama. Señor, bendice a cada uno de los amables televidentes, Señor. Te pedimos que ahora los llenes de tu presencia, consuela sus corazones. Si alguno está triste, pedimos que lo consueles, que lo fortalezcas, que tu Santo Espíritu le hable y le recuerde que tú le amas. Y que cada uno es muy importante para Dios. Recuérdale, Padre, que tú le das una salida a sus problemas y necesidades. Si alguno está enfermo, te pedimos que pongas tu mano de sanidad ahora sobre estos cuerpos. Cualquiera que sea la dolencia, cualquiera que sea la enfermedad, la iglesia está orando. Estamos orando. Señor, opera un milagro de sanidad, opera un milagro de liberación en aquellas personas que están, Señor, desahuciadas por los médicos o aquellos, Padre, que tienen enfermedades crónicas. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de lo imposible. Pedimos que los visites, que los toques, que les hables y les hagas, Señor, comprender que ellos son muy importantes para ti y que tú les amas mucho, Señor. Bendice a cada uno, Padre. Trae fortaleza, trae tu presencia. Señor Jesús, te amamos, Padre. Espíritu de Dios, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Vamos a iniciar con la meditación de la palabra del Señor. Esperamos un momento de su atención, amados hermanos y estimados amigos. Tenemos como tema conocer
su propósito. Su propósito es Dios. ¿Quién debe conocer su propósito? Todos nosotros, todos los hijos de Dios y todas las personas debemos de conocer que tenemos un gran propósito en Dios. Ninguna persona es casual en esta tierra. Muchas veces el enemigo de Dios, que es enemigo de nuestras almas, pone en la mente, pone en los pensamientos negativos diciendo, tú eres alguien no deseado, o tú estás aquí de más. El enemigo vino a matar y a destruir, dice la palabra, mas Jesucristo vino a darnos vida en abundancia, una vida en abundancia. Y la vida en abundancia es gozo y paz en el Señor. Entonces a eso vino el Señor. Entonces esas son mentiras del enemigo. Cristo nos ama y Él tiene un grande propósito para todos. Ninguno nació por casualidad. Nadie vino por casualidad a esta tierra. Tiene un gran propósito en el Señor. La palabra del Señor nos dice en la carta a Pedro. Es capítulo 2 de la primera carta de Pedro y el versículo 9. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. El versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Wow. Muy bien. Veamos entonces, amados hermanos, el propósito que Dios tiene. Miren, Dios ha elegido, Dios Padre ha elegido, mire, nos ha de en medio de la humanidad. Recuerde que Dios creó a la humanidad, recuerde que Dios nos hizo a todos a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que Dios nos hizo parecidos a Dios. No estamos hablando de lo físico, sino lo espiritual. Parecidos a Dios, hermanos, en lo espiritual. Y Dios es santo. Dios es puro. Dios es perfecto. Dios es amable. Dios es cariñoso. Dios es perdonador. Dios es bueno, como han dicho ustedes acá. Miren, Dios es bueno. Entonces, si la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Él, entonces esta debe ser la naturaleza de toda la humanidad. Pero lastimosamente no es así la situación. La situación es otra. Y nosotros sabemos, según las Sagradas Escrituras, que esa situación cambió cuando los primeros seres humanos decidieron desobedecer a Dios y decidieron obedecer al tentador, al maligno que los tentó para desobedecer a Dios. Y ahí entonces entró la desobediencia en la raza humana, entró el pecado, la naturaleza del ser humano ya no era una naturaleza, hermanos, a imagen de Dios, sino que una naturaleza en contra de Dios, una naturaleza, hermanos, como ahora lo podemos ver. ¿Qué naturaleza tiene la humanidad ahora? Terrible, terrible. Una humanidad pecaminosa, como dice la palabra del Señor. No lo vamos a citar porque el tiempo nos es muy corto. En Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas,
versículos 16 en adelante, ahí nos habla acerca de los frutos de la carne, la naturaleza. Entonces, de la carne, la naturaleza del ser humano es, dice, como dice ahí, ¿usted tiene su Biblia ahí abierta, hermano? Mire, ahí dice que la naturaleza de la carne, la naturaleza del pecado es en contra de Dios, en contra de la naturaleza divina, en contra de la santidad de Dios, en contra de lo que Dios ha creado. Así es como está la humanidad, amados hermanos, terrible es la condición del ser humano, desde que su corazón inclinó a lo malo, a la desobediencia, a ir en contra de Dios. Entonces su naturaleza es, es diferente, mire, al plan de Dios. Dice así la palabra acerca de esto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17 de Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Vea, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo son las obras de la carne? Mire, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mire, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, mire, los que practican, ¿qué? Los que practican todos esto no heredarán el reino de Dios. Entonces, esa es la condición de la humanidad. Esa es la triste realidad. Por eso nuestro mundo está como está. Nuestro mundo es peligroso. Los seres humanos, cuando fuimos desfigurados de la imagen y semejanza de Dios, nos volvimos peligrosos. Nos atacamos unos con otros, nos matamos unos a otros. Y los odios y todo lo que dice la palabra. Pero Dios que es bueno, Dios que es maravilloso, Dios tiene un remedio y Él anda transformando gentes. Él anda transformando corazones. Él anda transformando pensamientos. Él anda transformando. Entonces Dios, mire, dice en su palabra que Él escogió para Él un pueblo santo. Mire, que eso no se corrompiera en su totalidad. Dios ha escogido y ese es el propósito de Dios para toda la humanidad, pero la triste realidad es que toda la humanidad no quiere, de verdad que no quiere oír la voz de Dios. Pero el Señor continúa haciendo la obra en aquellos corazones que se dejan transformar. Él nos ha elegido, mire, a todos los creyentes en Jesús. Nos ha elegido, hermanos, ha elegido a todos los creyentes de Jesús como familia de Él. ¿De la familia de quién? De Dios. Somos miembros los unos de los otros como creyentes en Jesús, miembros de la familia de Dios. Ese es el grande propósito por los cuales Dios está creando un pueblo para Él, un pueblo santo, un pueblo transformado, un pueblo liberado. Mire, entonces Él está haciendo esa transformación, ese cambio. Por eso así nos dice esta palabra que leímos en la carta de Pedro. Mire, nos sigue diciendo esa palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, pueblo comprado por Dios a un alto precio. Mire, Dios no ha dejado a la humanidad a la deriva. Dios no lo ha dejado. Que miren qué hacen, que miren que no, Dios está haciendo la transformación para los que se dejan transformar. Entonces, esa transformación y ese cambio no es un cambio físico, no es un cambio de cabello, no es un cambio de la piel, no es un cambio de las facciones de nuestro rostro, no es un cambio físico. No es que miren, le va a quitar las arrugas, le va a quitar esto y lo otro. No es un cambio físico, es un cambio interno. Nuestro cuerpo puede seguir igual, él sigue igual, el cuerpo es transitorio, el cuerpo es pasajero. Miren, cuando somos jóvenes, pues tenemos una piel diferente, una piel fresca, una piel joven, pero conforme van pasando los años, el cuerpo se va deteriorando. Pero Dios dice la transformación es dentro del corazón. Es ese cambio que el Señor está haciendo. ¿A través de qué? A través del sacrificio de Jesús que fue realizada en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Ese cambio interno entonces es a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Cómo puede una persona, después de haber sido de lo peor, como leímos todos estos frutos de la carne, cómo puede ser diferente? ¿Cómo puede ser transformado? ¿Cómo se puede ser cambiado? Esos son los secretos de Dios que a nosotros los seres humanos nos cuesta comprender. Nos cuesta. Y uno de ellos que ponemos de ejemplo es a un personaje que habló con Jesús en el Evangelio de San Juan. Este personaje se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un personaje religioso, era un estudioso de la Biblia, de la palabra de Dios, un maestro de la ley del Antiguo Testamento, reconocido por el pueblo de Israel. Imagino que su atuendo de religioso, bien respetado, mire, todo, pero ignoraba acerca de esa transformación interna, ignoraba eso. Entonces se encontró con Jesús, San Juan capítulo 3 y versículo 5. Llegó a buscar a Jesús de noche y le hizo una pregunta muy importante. Y esa pregunta que le hizo es, ¿cómo debería él heredar el reino de Dios? Y luego nos dice la palabra en el capítulo 3 y versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo debe ocurrir la transformación entonces para ser una persona diferente, una persona con propósito, que cumpla el propósito de Dios? A través del nuevo. Por eso cuando oramos, el Espíritu Santo nos recuerda que el que va a aceptar a Jesús necesita el verdadero, el verdadero, el verdadero nuevo nacimiento. Mire, entonces, qué importante es, porque si no tenemos el verdadero nuevo nacimiento, solamente seríamos religiosos, como era aquel entonces este personaje que fue a buscar a Jesús, Nicodemo. Mire, entonces, eso no lo puede comprender la mente humana fácilmente. Entonces Nicodemo le dice al Señor Jesús en esta conversación, en esta entrevista que tuvo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar otra vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces la respuesta que le dio Jesús es esta: el que nace de la carne, carne. O sea, el bebé que nace, mire, nace de la madre, carne.
Pero el que nace ¿de qué? Del agua, ¿qué? Y del Espíritu Santo. Mire, ese es el que nace de nuevo eternamente. Ese es el propósito de Dios para su pueblo, para la iglesia. Es el propósito de Dios para el mundo entero. Que nazca de nuevo. Mire, muy bien. Vemos entonces que eso no lo puede comprender la mente humana. Nosotros no podemos comprenderlo. Esos son asuntos espirituales, santos, propósitos, como predicamos hace unos días. Esos son los secretos de Dios, los tesoros de Dios que nos los saca, nos lo aplica, nos lo da, y nosotros disfrutamos de esa transformación. Cuando no estábamos en Jesús, era difícil que nosotros perdonamos al que nos ofendió. Muy difícil. Ya venimos a Jesús, por decir un ejemplo de transformación. Nos duele, nos enojamos y todo lo que nos pasa. Vemos que no podemos guardar rencor ni odio. Y vamos al altar del Señor y nos arrodillamos y le decimos: Padre, me duele, estoy herido, estoy triste, me siento ofendido. Todo lo que quiera usted orar a Dios, pero yo perdono, Señor. Tú me has perdonado a mí, yo perdono. Y el Señor lo desata y vive una vida sin rencor, sin odios. Mire, para muestra un botón de la transformación interna. Amén. La transformación a través del verdadero nuevo nacimiento. Muy bien, así es como ocurre por medio del nuevo nacimiento. ¿Y cómo es que sigue ocurriendo esta transformación y llegar al propósito de Dios? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si nuestros pensamientos no son renovados, si nuestros pensamientos siguen siendo los mismos cuando estábamos sin Dios, cuando Cristo no habitaba en nuestro corazón, entonces no vamos a andar en vida nueva, sino vamos a andar en las cosas viejas. Y el Señor dice en su palabra que las cosas viejas pasaron, y en Cristo transformados. Miren, todos vienen a ser. Entonces que nuestra mente ya no siga, mire, con ese repertorio que tiene adentro, sino tengamos una nueva mentalidad, tengamos una nueva manera de pensar. Nos dice en Romanos capítulo 2 y versículo, Romanos 12, 2. Dice la palabra en Romanos capítulo 12 y versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Para qué es que tenemos que ser transformados? ¿Por qué no debemos de ser como este siglo, como este mundo? ¿Cómo es el mundo sin Dios? ¿Cómo es el mundo que no ha sido transformado? ¿Cómo es su mentalidad? Tiene una mentalidad, amados hermanos, sin Dios. Camina sin Dios. Mire, todo lo que hace es sin Dios. Dios no está ocupando el primer lugar. Tiene mentalidades de derrota, tiene mentalidades de destrucción, tiene mentalidades avaras, mentalidades como leímos en la palabra, mentalidad que no va, mire, acorde a la naturaleza divina, no va acorde, hermanos, a la imagen y semejanza de Dios. Así es la mentalidad, y de acuerdo a nuestra mentalidad, así es como nosotros accionamos. De acuerdo a nuestra mentalidad, accionamos y bien reaccionamos. Bien, entonces nos sigue diciendo la palabra que nosotros, para llegar al propósito de Dios, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y no nos conformemos entonces, como dice la palabra, no nos conformemos a este siglo. No, ¿por qué? Sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando seamos transformados, amados hermanos, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entonces va a suceder algo importante.
¿Qué es lo que va a suceder? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente del mundo quiere agradar a Dios. La mente de este siglo, como dice, la mente de toda la naturaleza humana sin Dios, quiere agradarle, quiere comprobar qué dice Dios, quiere comprobar qué dice el corazón de Dios, quiere comprobar si Dios está agradado de su vida, de su forma de ser y todo. No le interesa. Si nuestra mente es transformada a la imagen y semejanza de Dios, entonces vamos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para quién? Nosotros, para andar, para llegar y alcanzar los propósitos por lo cual nosotros fuimos amados. Muy bien. Nos sigue diciendo esta palabra en Romanos capítulo 8, versículos 5 y versículo 6. Rápidamente veamos la palabra. Romanos 8, 5 y 6. Dice así la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Es vida y es paz. La vida de Dios, la vida en abundancia, consiste en gozo, consiste en paz, consiste en estar satisfechos por la presencia de Dios que habita en nuestro corazón. Muchas veces no tenemos las cosas que necesitamos o no tenemos las cosas que hemos deseado, pero recordemos que tenemos a Cristo, tenemos esa vida abundante que rebosa en nuestro corazón y tenemos paz. Sabemos, hermanos, que Dios no está ajeno a lo que nosotros necesitamos. Dios no está ajeno a las cosas que nos pasan. Dios no está ignorando. Dios está con nosotros. Dios está con sus hijos. Dios los fortalece. Dios les da su poder, les da su presencia. Dios es un Dios que no abandona a su pueblo, sino que está a su lado, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nos sigue diciendo entonces acerca de alcanzar el propósito del Señor. Mire, por medio de estos cambios, Dios quiere que nosotros seamos una persona nueva, una persona transformada, cambiada. Efesios capítulo 4, versículo 24. Nos sigue diciendo así la palabra. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 24. El anhelo de Dios, hermanos, es que nosotros estemos unidos a Él. Gracias, hermanos. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire, entonces tenemos que ser transformados, mire, internamente. Transformado nuestra mentalidad y vestirnos del nuevo según Dios. Mire, ¿qué es el nuevo hombre? Las Sagradas Escrituras dice hombre cuando se refiere a la raza humana. Mire, todos, hombres y mujeres. Entonces, del nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es el postrer Adán. El primer Adán pecó contra Dios, desobedeció a Dios. Mire, y a raíz de esa desobediencia entró el pecado a la raza humana. El postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir la ley de Dios y vino, hermanos, a hacer un sacrificio grande por la humanidad, y su sacrificio fue aceptado por el Padre, y por medio de su sacrificio nosotros ahora, hermanos, somos transformados en una nueva persona. Por medio entonces de vestirnos del nuevo hombre, quiere decir de una persona nacida de nuevo, de una persona, mire, que se viste
a través de Jesucristo. Mire, vestidos del nuevo hombre. Significa que quitemos la vieja naturaleza primero de nuestro corazón, luego de nuestra mente y vestirnos del nacido de nuevo. No podemos vestirnos, amados hermanos, mire, quitando lo malo que hay acá, quitando los pensamientos viejos de la vieja manera de vivir. No podemos. Es como que usted quisiera decir, bueno, yo me voy a cambiar, mi ropa está sucia, mi ropa está sudada después de haber trabajado. Mire, yo quiero bañarme y cambiarme y qué rico, qué cómodo estar así, pero no podemos decir, mire, yo me voy a cambiar, pero ay, qué pereza ir a bañarme, ay, qué pereza cambiarme. ¿Dónde está mi traje? Está bien planchado y bien limpio, me lo voy a poner encima del que tengo aquí puesto. A ver cómo sería eso. Hay mucho creyente que solo es religioso y solo se viste, solo se disfraza y no ha nacido de nuevo. Por eso vive en la vieja naturaleza. Por eso su mentalidad no cambia. Por eso sigue igual. Porque no ha nacido de nuevo, solamente aceptó una religión. Aceptó la religión evangélica, por decir algo. Pero solo se puso un traje encima del traje que debió de habérselo quitado y vestirse de nuevo. Hombre, mire, de la nueva naturaleza. Entonces, qué triste es eso. Por eso la palabra del Señor nos dice vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. ¿Y qué más? Debemos de vestirnos, mire hermanos, en justicia. Debemos de vestirnos en santidad. Debemos de vestirnos en la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Él es la verdad. Bien. Nos sigue diciendo la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 y versículo 10. Veamos rápidamente lo que nos dice la palabra en Colosenses 3:10. Y luego dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta qué? Hasta el conocimiento pleno. Cuando dice se va renovando, Romanos, son hermanos. En el libro de Romanos dice que renovemos su entendimiento. Y aquí dice, mire, se va renovando. Quiere decir, va cambiando. Cada vez más se va pareciendo a Cristo Jesús. Ya empezó a caminar, ya nació de nuevo. Ya empezó a ser renovado, a ser transformado, a ser cambiado y cambiado y cambiado. Cada vez se va pareciendo más Cristo Jesús. Como los hijos biológicos se parecen al padre, se parecen a la madre. Mire, si no, pues hay duda que sea su hijo, ¿verdad? O su hija. Pues se va apareciendo. Cuando es recién nacido un niño, uno dice, se parece, y después va cambiando, pero se va pareciendo al padre, a la madre, pero ahí va, mire, se va renovando, va cambiando, pero tiene el parecido de los padres. Entonces el Hijo de Dios se va renovando, renovando, y cada vez más se va pareciendo Padre, a la naturaleza divina, a la naturaleza santa, a esa naturaleza, como dice la palabra, según Dios. Por eso dice, entonces revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. A llegar al conocimiento pleno de Dios, que ese es lo que Dios está haciendo en la humanidad, que se deje transformar y cambiar. Amén. Muy bien. La palabra del Señor entonces nos enseña. El pueblo de Dios se convierte, cada uno se convierte en una nueva persona. Se vuelve irreconocible. Cuando no estaba en Dios, tenía unos frutos, pero malos. Qué vocabulario, qué rencor, qué envidioso. Bueno, ¿cuánto podemos decir, hermanos? Pero cuando ya nació de nuevo, se dejó transformar y transformar.
se vuelve una persona nueva, una persona que dice, "Oh, esta es la persona que yo conocí. Mire, y podía decir varias cosas. Ahora ya no. Duda la gente, se cambió de verdad, pero sigue dando testimonio sin hablar mucho, sino con la vida. Que a Dios nos cambió, que a Dios nos transformó. Y antes le tiraba piedra al techo del vecino, ¿va? Bueno, eso nunca lo hicimos, pastora. Uy, usted nos está acusando. Bueno, por decir algo, ya no. Y antes le gustaba ir a tirarle a dejar la bolsa de basura ahí frente a la casa del vecino. Allá no. Y por molestar iba a tocar el timbre al vecino solo para incomodarlo. Ahora ya no, porque tiene una naturaleza diferente. Pero el que tiene la naturaleza perdida, y la naturaleza es el del Dios de las tinieblas. ¿Y quién es el Dios de las tinieblas con D minúscula? El maligno. Mire, solo para muestra un botón y si se volvió desconocido. Ahora es bien amable. Ahora es sonriente. Se ve con gozo. Ahora se ve con alegría. Y mire usted, y no tiene trabajo. Y por ahí anda vendiendo sus verduras, por ahí anda vendiendo algo, ofreciendo elote cocido o algo, pero está alegre, se le mira alegre. ¿Eso qué significa? Tiene vida en abundancia de gozo y paz, porque el Señor está a su lado y no lo deja, no lo desampara, y no para siempre durará las situaciones difíciles y adversas. Dios tiene como escuchamos hoy en la predicación del pastor Álvaro, Dios tiene su medida. No estamos al azar. Bien, entonces convertirse en una persona. Sigue diciendo la palabra que Dios, de un espíritu nuevo. Mire, de un espíritu nuevo. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. El Señor está transformando corazones, pensamientos, vidas, acciones. Lo está haciendo. Si el mundo entero se entregara a Dios, sería un mundo diferente, un mundo en el cual el único que reina y gobierna es Dios, que es perfecto, que es santo, que es puro, que es bueno, que es amable, que es correcto. Mire, muy bien, dice así Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré, vamos, siga usted leyendo ahí porque aquí ya no alcanzo a ver en la pantalla. Les daré un corazón de ¿qué? De carne. Gracias, hermanos, que me están apoyando a predicar. Mire, entonces Dios ha dicho en su palabra que Él va a quitar ese corazón de piedra, ese corazón malo, ese corazón odioso, ese corazón inconoso, ese corazón, amados hermanos, que es difícil, hermanos. Mire, eso es el verdadero nuevo nacimiento. Ese es el pueblo que Dios está, mire, cambiando y transformando. ¿Un pueblo para quién? Para Él. Y este pueblo tiene un gran propósito. Mire, ese gran propósito nos sigue diciendo. Veamos el pasaje de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, versículo 9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La misión es que usted y yo seamos real sacerdocio. No podemos ser sacerdotes, mire, de Dios con una vida vieja, una vieja manera de vivir, pensamientos viejos, un corazón de piedra, un espíritu sin Dios. Lo que Dios dice, el verdadero nuevo nacimiento que hace todo este trabajo tan especial. Solo Dios lo puede hacer a través
de su santo espíritu. Amén. Nos sigue diciendo entonces la palabra que la misión es que seamos real sacerdocio. ¿Quién es un sacerdote? El Antiguo Testamento, hermanos, nos enseña que el pueblo de Dios no podía ir a buscar la presencia de Dios. ¿Se recuerdan que ellos estaban en el tabernáculo? En el tabernáculo estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Estaba el atrio, luego el lugar santo, lugar santísimo. Y el Señor había elegido, amados hermanos, al pueblo de Israel, mire, para que fuesen ellos sacerdotes. Veamos lo que nos dice Levíticos. Perdón, no tengo este pasaje. Dios había elegido entonces a este pueblo. Miremos Éxodo, capítulo 19 y versículo 6. Que este pueblo que él había escogido, el pueblo de Israel, mire, que fueran sacerdotes. Y vosotros me seréis un reino. ¿Un reino de qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos. Dios escogió al pueblo de Israel entonces para que todos fueran, mire, le fueran un pueblo de sacerdotes. Todo ese pueblo, hermanos, fuera un reino de sacerdotes. Pero lastimosamente el pueblo no obedeció a Dios. Como le costaba obedecer al Señor, entonces el Señor eligió a la familia de Aarón. Mire, eligió a él a los sacerdotes y eligió a un sumo sacerdote. Y habían muchos sacerdotes, toda esta familia, mire, eran sacerdotes, pero eligió a un sumo sacerdote, en medio de ellos le eligió a Aarón. Y todos podían llegar a orar a Dios al templo, podían llegar a adorarle y a orar, pero no podían entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y todo el pueblo perdió su sacerdocio, desobediencia. Entonces nos damos cuenta que el trabajo, la misión del sacerdote era orar, entrar al lugar santísimo y orar a Dios por el pecado del pueblo. Ofrecer a Dios sacrificio cada día por el pecado del pueblo. Estar ahí dirigiendo a los demás sacerdotes, mire, y oraban por el pecado del pueblo. Esa era la misión del sacerdote. Pero en el Nuevo Testamento nos habla la palabra del Señor, que el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesús. Ahora nosotros gozamos del sumo sacerdote que se llama Señor Jesús. ¿Por qué Jesús es ahora el sumo sacerdote? Así como los sacerdotes en la antigüedad en Israel ofrecían sacrificio a Dios por el pecado del pueblo, nuestro amado Señor Jesucristo, Él mismo se ofreció como sacrificio delante del Padre por su pueblo. Amén. Aleluya. Él mismo fue el sacrificio. Su sacrificio perfecto. Su sacrificio fue aceptado por el Padre Celestial. Y su sacrificio es suficiente para limpiarnos de todo pecado, para limpiarnos de toda maldad, para todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y ya no quieren vivir esa vieja manera como leímos en la palabra, sino que quieren vivir la vida que Dios le agrada. Entonces, mire, sangre derramada en la cruz tiene poder de limpiarnos de todo pecado. Sumo sacerdote. Él se ofreció a sí mismo en grande sacrificio. Su cuerpo fue desgarrado en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Algunos teólogos dicen que
Así como cuando Jesús murió, entregó su vida y expiró en la cruz del Calvario, y luego pasó gran terremoto y se rasgó el velo del templo. Entonces una figura del rasgamiento del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad. ¿Sí? Su cuerpo fue rasgado y fue hecho pedazos. Su sangre fue derramada para que nosotros ahora tengamos perdón de pecados, que seamos un pueblo escogido, un pueblo santo, un pueblo que nos dejemos escoger. Amén. Entonces, ¿cuál es la misión del pueblo de Dios? Que nos sigue diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ustedes son nación santa, ustedes son un pueblo adquirido, un pueblo comprado por Dios. ¿Cuál es nuestra misión entonces, hermanos, como iglesia de Jesús? Anunciar. Miren lo que dice la palabra. Ustedes ahora tienen una misión, dice la palabra. Ustedes han nacido de nuevo. Ustedes ya no tienen la misma mentalidad. Su corazón de piedra y malo ha sido quitado. Ustedes ahora son limpios y son perdonados por la sangre de Jesús. Ustedes han nacido realmente de nuevo. Muy bien, no se queden así. Eso no es para quedarse ahí nomás. Ustedes tienen un propósito. Ustedes tienen una misión. Es lo que el Señor nos dice a todos. Ustedes tienen una misión. Ustedes tienen un gran privilegio. Ustedes son un pueblo escogido y tienen una misión. ¿Y qué misión tienen? Primero, ser su propio sacerdote. Usted es su propio sacerdote ahora. ¿Cómo así mi propio sacerdote? Usted puede entrar al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero a través de la oración, a través de la adoración. Por eso dice un pueblo, una nación santa, un pueblo de sacerdotes. Lo que quiso Dios con el pueblo de Israel, pero no se pudo. Pero ahora miren, la iglesia de Jesús tiene el grande privilegio y la grande oportunidad, hermanos. Pero qué riqueza tan grande, qué riqueza espiritual, qué dicha, que somos nuestro propio sacerdote después de Cristo Jesús, que es nuestro gran sumo sacerdote, que se ofreció a sí mismo en sacrificio por nosotros. Tenemos nosotros la grande oportunidad de entrar al lugar santísimo a través de la oración, a través de la adoración. Podemos ir y hablar con Dios. Tenemos ese grande privilegio. Por eso somos un pueblo de sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes. Mire, y no solo vamos a ser nuestro propio sacerdote, sino que somos llamados a orar por el mundo entero. Somos llamados a orar, amados hermanos, por nuestro pueblo, empezando por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por la esposa. Mire, por nuestra familia que no está en Dios. Somos llamados a interceder, a orar. Somos llamados a orar por nuestro pueblo. Dios ama a este pueblo. Dios ama que se conviertan a Jesús. Dios ama que le conozcan y que sean también su pueblo. Dios ama a todos. Y alguien tiene que orar, alguien tiene que clamar, alguien tiene que interceder. Y eso es el pueblo de sacerdotes. Es lo que Dios. Oremos por nuestro país de Guatemala, por el mundo entero. Estamos viendo tanta destrucción, tanta desgracia. La humanidad se ha corrompido más que nunca. Y la iglesia de Jesús no debe ser egoísta, no debe quedarse nada más como espectador. La iglesia de Jesús debe orar, debe anunciar las virtudes. Mire, las virtudes de aquel, está hablando de Dios. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Santo, puro, perfecto, amoroso, amable, cariñoso. El Señor quiere abrazar. Quizá dirá usted, ay, me quiere abrazar, pero ¿y qué gano yo con ese abrazo? Usted no sabe. Usted no sabe. Ayer que estuvimos aquí, ¿cuándo fue? Ayer, ¿verdad? Estuvimos aquí en oración y ayuno por la mañana. Nosotros pues ya conocemos cómo es la presencia de Dios. No lo vemos, no lo podemos tocar, pero mientras le adoramos y le oramos de todo corazón,
Su presencia la sentimos, su mano poderosa, no la sentimos materialmente, sentimos su grande presencia, nos da gozo, nos da paz, nos da alegría, nos trae consuelo, nos trae ánimo. Su palabra, que es la verdad, es promesa de Dios, hermanos. Nos apoderamos nosotros de la palabra o nos empoderamos de la palabra y la palabra se cumple en nosotros. Entonces Dios es real. Dios le ama al mundo entero. Dios quiere abrazarle, consolarle, animarle y sobre todo hacerle nacer de nuevo si se entrega a Jesús y hacer que sea su pueblo santo. Miren, la iglesia de Jesús entonces tiene un propósito, una misión, es un reino de sacerdotes que debe estar orando, que debe estar clamando. Es luz en medio del mundo que está entenebrecido de pecado. Es sal para dar sazón donde no hay. Eso es el reino de sacerdotes. Nos dice así la palabra del Señor. Muy bien. Nos sigue diciendo la palabra. Vamos terminando, hermanos, con la palabra del Señor. La segunda carta a los Corintios 4 y versículo 3 nos dice entonces que anunciemos. ¿Qué tenemos que anunciar? Las virtudes, mire, del Señor, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Mire, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también. Mire lo que dice aquí la palabra, el apóstol Pablo. Teniendo, mire hermanos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Con quién tenemos el mismo espíritu de fe? Nosotros tenemos, mire, la transformación, el cambio que Dios hace en nosotros a través del Espíritu Santo. Teniendo entonces el mismo espíritu de qué? El Espíritu Santo. Teniendo al Espíritu Santo. Mire, tenemos espíritu de fe en el Señor, de fe en Dios, conforme a lo que está escrito. Y luego dice, yo creí. ¿Usted creyó, hermano? ¿Le creyó al Señor? Entonces, por lo cual, entonces si le creímos, si le creemos, entonces hablemos. ¿Qué vamos a hablar? Hablemos del vecino, de la vecina, de autoridades, que este gobierno, que mire aquí, los otros allá, mire esto aquí. Hablemos. ¿Qué vamos a hablar? De las virtudes. Las virtudes de aquel que nos llamó. ¿En dónde estábamos cuando Él nos llamó? En las tinieblas. Que hablemos de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Gloria sea al Señor. Entonces hablemos, dice la palabra. Entonces no nos quedemos callados. Entonces, mire, llegamos al propósito divino. Terminamos con Hechos capítulo 1 y versículo 8. Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, todo, pero todas sus riquezas, todas las riquezas espirituales. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios dice, y yo te equipo, pueblo santo. Así dice Dios, y yo te equipo. Y tú recibes poder, recibes unción, recibes autoridad, recibes fuerza, recibes gozo, recibes ánimo, recibes ¿qué? Poder de Dios a través del Espíritu Santo se pone en acción en la vida de aquel nacido. No le cuesta predicar, no le cuesta dar testimonio. A los discípulos se les fue enviado que prediquen primero ahí donde
ellos nacieron en su pueblo, en Jerusalén, y después en los pueblos vecinos. Y luego, pero Jesús dijo en Mateo 19, 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, ¿dónde está el pueblo de sacerdotes? ¿Dónde está el reino de sacerdotes? Yo digo, Señor, aquí estoy. ¿Y usted? Propio sacerdote para orar y para interceder por los demás. Entonces, qué maravilloso es el propósito y qué bueno es alcanzarlo. Dios le llama, Dios le invita. Usted llegue al, no importa lo que hayas, luchas. Predicó el pastor Álvaro hoy. El Señor ha dicho, cuando pases por las aguas, no te anegarán, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego de las pruebas, fuego no arderá en ti. Miren, hermanos, de verdad que qué maravilloso es ser pueblo de Dios. Qué glorioso es pertenecer al Señor. Bien, vamos a orar. Concluimos con esta enseñanza de la palabra. Alcance su propósito en Dios, entregue su vida a Jesús. Nosotros no llevemos una vida solo de religión, no nos vistamos por encima nomás de algo nuevo y por dentro o por debajo está todavía la vieja naturaleza de vivir. No, no es posible. Mire, ya nosotros no tenemos la mente del mundo, ya no podemos pensar como el mundo, primero debemos de nacer de nuevo, luego nuestra mente debe ser transformada. Dios quiere poner en nosotros, mire, un espíritu nuevo, quitar el corazón de piedra, como dice la palabra del Señor. Dios quiere hacernos de nosotros nuevas personas, para luego ser nosotros un reino de sacerdotes para anunciar sus virtudes que Él, mire, llamó. Estábamos en tinieblas, estábamos perdidos, nos llamó a su luz admirable, a que testifiquemos de Él. No solo para eso, sino para heredar la vida eterna con Cristo Jesús. Este reino de sacerdotes no es solo terrenal, esto aquí somos transitorios y pasajeros, es para vivir con Cristo por la eternidad. Aleluya. Oremos. Padre celestial, venimos ante tu trono, Señor, a darte muchas gracias. Gracias por darnos a conocer tu palabra. Gracias por darnos a conocer, Señor, tus propósitos. Nadie en este mundo nació por casualidad ni vive sin propósitos. Tú tienes un propósito para todos, para toda la humanidad, todos aquellos que quieran pararse en los caminos, como dice tu palabra, paraos en los caminos y averiguad por la senda recta y derecha. Tú quieres cambiar aquellos corazones que sienten que no tienen ningún propósito de vida. Aquellos corazones que aunque tengan muchas cosas, que aunque ellos piensen que han alcanzado lo que han deseado, pero sus corazones están vacíos. Es porque tú les faltas, Señor. Si alguien quiere venir a Jesús, repite esta oración. Dios le ama. Dios quiere hacer de usted una nueva persona. Quiere quitar esa amargura, esos enojos. Dios quiere quitar de usted esa insatisfacción. Por más que se involucre los deseos de esta tierra, de este mundo, el corazón del humano nunca va a ser satisfecho, porque solo Dios lo puede llenar. Repite esta oración si usted desea ir a Jesús. Señor Jesucristo, te acepto como el único y suficiente Salvador de mi alma. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades.
Ya no quiero más vivir fuera de ti. Señor, muchas gracias porque me amas. Yo renuncio al pecado, renuncio a la carne, renuncio al mundo, renuncio al diablo. Y te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando yo muera, he contigo. Señor, yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Dios. Yo anhelo, Señor, que operes en mí el verdadero, nuevo nacimiento. Muchas gracias. Si usted ha orado así con todo su corazón, el Señor ha entrado a su corazón. Siga cultivando esa amistad con el Señor. Hable con Él a través de la oración. ¿Cómo debo hablar con Dios? Las palabras que a usted le salgan, las palabras que nacen de su corazón, como que usted platicara con una persona, cuente lo que siente, lo que le duele, lo que anhela, cuéntele, lea su palabra, medite en ella. Somos Iglesia Luz a las Naciones, que estamos ubicados en Rabinal Baja Verapaz, cuarta calle, 243. Usted vive acá cerca. Invitamos a nuestros cultos, domingo 7 de la mañana y domingo 5 de la tarde. Nuestras transmisiones miércoles y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana. Usted vive en otro país, busque, o en otro pueblo, busque una iglesia donde le prediquen de Cristo Jesús, de la salvación, de la transformación de vida. Dios le ama. Bienvenido a la familia de Cristo. Vamos a seguir orando. Padre que estás en los cielos, bendice, Señor, a aquellos que hoy han recibido, te han aceptado como el único Salvador de sus almas. Fortalécelos, llénalos de tu presencia, opera en ellos el verdadero nuevo nacimiento. Dales hambre de tu palabra, sed de tu palabra, Señor, y que te conozcan día con día, Padre. Señor, en tu mano ponemos la vida de la iglesia. Oremos, iglesia. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por este propósito especial para todos los nacidos de nuevo, para el que acaba de aceptar en este momento, que aceptó de todo corazón. Ayúdale, Señor, a andar en tu propósito. Señor, cambia nuestra vida. No permitas que nos revistamos solamente de religiosos. No, Señor, yo renuncio a la religiosidad. Yo renuncio, Señor, a llevar una vida vacía. Yo a ti te necesito, Señor. Cambia mi vida. Cambia mi mentalidad. Cambia, Señor, mi corazón. Quita de mí ese corazón de piedra, Señor. Ese corazón duro, ese corazón odioso, ese corazón amargado. Señor, desarráigalo de dentro de mí. Padre que estás en los cielos, pon un espíritu nuevo, pon un espíritu recto dentro de mí. ¿Quiere decírselo al Señor? Cambia mi mente. Mira, mi mente es una mente de la vieja manera de vivir. Yo quiero una mente nueva, la mente de Cristo, la mente de la vida nueva en Jesús. Yo anhelo, Señor, alcanzar esos propósitos. Gracias, Señor, porque tú me llamaste a hacer un reino de sacerdocio. Yo puedo entrar al lugar santísimo. Yo sé que tú escuchas mi oración. Puedo entrar al lugar santo a través de la sangre del Cordero Santo, a través del sacrificio de mi amado Señor Jesús, que entregó su vida en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor. Transforma mi vida. Dame el bautismo con tu Espíritu Santo. Dame poder, dame autoridad y dame toda tu unción, Señor. Yo necesito ese bautismo. Yo no quiero ser igual. Yo no quiero ser como el mundo. Yo no quiero ser como todos, Señor. Lástima, una pérdida de tiempo llevar una vida religiosa. Yo quiero, Señor, andar, Padre, contigo, andar en tu voluntad, alcanzar el propósito divino
que tú has diseñado para mí, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, a los jóvenes, a los niños. Bendice, Padre, a cada uno por nombre. Llénanos del poder de tu presencia. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Desata un grande avivamiento, Señor. Pídeselo. Desata un grande avivamiento. Cada uno dígale, Señor, que comience en mí. Tú tienes muchas cosas maravillosas para mí y las he perdido por andar en la carne. Mas hoy, Señor, quiero decirte, yo quiero ser de ese reino de sacerdotes para anunciar tus virtudes, de tu presencia, de tu gran poder, que tú me sacaste de las tinieblas y me trajiste a tu luz admirable. Aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí, dame palabras, dame poder, dame autoridad y dame toda tu unción, Señor. Aquí estoy, Señor. Muchas gracias, Padre. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.